Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es ¿qué hago con mis errores? Empezamos. Sin importar la edad, mis hermanos, nosotros en nuestra naturaleza imperfecta siempre cometemos errores, todos los días. Dirían por ahí, habrán errores, pero también habrán horrores. Sencillamente por la magnitud de nuestra humanidad, que vemos que cometemos errorcillos no tan graves, entre comillas, pero también cometemos errores severos, que tienen consecuencias garrafales. Muchas veces nosotros a lo largo de nuestra historia de vida, repito, sin importar la edad, pagamos las consecuencias de esos errores que son muy críticos, son muy marcados para nuestra vida, y no solo para nuestra vida, sino la gente cercana, la gente que nos rodea. Ese error repercute en las demás personas, a tal punto que tal vez ese error que cometimos haya sido hace 5, 10 años, 20, 30 años, y hoy por hoy ese error lo seguimos arrastrando. No nos perdonamos esa falta, no nos perdonamos esa metida de patas, como decimos popularmente, sin importar la edad que tenga usted, mi hermano. Ahora, indiferentemente del error que nosotros cometimos al haber tomado esa decisión, que por supuesto no le consultamos a Dios, si nosotros nos arrepentimos, mis hermanos, si nosotros le dijimos a Dios, Dios, realmente me equivoqué, no te consulté, quien tomó las decisiones fue esta carne y no fue tu guianza, quien tomó esta decisión fue mis emociones, que por medio de un colerón dije ciertas cosas que no tuve que decir, por medio de un colerón dije sí a algo que tuve que haber dicho que no. O también en el mismo colerón tenía que haber dicho que no, pero dije que sí. O igual, puede ser que yo estaba súper feliz y tenía que haber dicho que no, pero dije que sí, y viceversa. O sea, el asunto aquí, mis hermanos, es que ¿qué hacemos con nuestros errores? Y en plural, porque no cometemos ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Cometemos y cometemos errores. Algunos los pagamos bien caro. Hay otros que nos salen un poquito baratito, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, un error caro, que hasta la fecha de hoy lo pagamos para que me puedan comprender, está en el libro de Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos esa historia, que por ejemplo eso fue un error trágico, no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, donde entró el pecado, donde entró enfermedades, donde entró preocupaciones, estrés, ansiedad y un montón de cosas por un error que cometieron ellos. Eso es un error, podríamos decir, garrafal, que afectó a todas las personas. Por eso hasta ese punto, hasta Jesucristo tuvo que venir por ese error de Adán y Eva. Ahora, el detalle aquí es, ¿será que por esos errores que yo cometí hace tanto tiempo, indiferentemente el tiempo, ¿verdad? ¿Será que ya estoy etiquetado?
¿Será que ya quedé manchado ante el vecindario que ya me requete conocen? ¿Será que ante esos errores o ese error garrafal que cometí quedé marcado de por vida? ¿Será que hasta Dios ya no me va a utilizar? ¿Ya no me va a utilizar en sus planes maravillosos? ¿Será que ante esos errores ya quedé descartado? ¿No le ha pasado a usted por la mente esos pensamientos, mis hermanos, que decimos, híjole, es que lo que yo hice no tengo perdón de Dios y ni Dios no va a querer usarme? Ya con mis papás los decepcioné. Ya mi esposo, mi esposa también los decepcioné. Decepcioné a los hijos, a mi familia, a mis amigos, porque cometí ese error gravísimo o errores gravísimos, donde, siendo realistas, en el mundo en el que estamos, somos buenos para señalar que tal vez cometimos ese error hace tantos años y mira Josué, el que hizo esto, ay mira a Juanita la que hizo aquello, mira a Pedrito aquel que hizo aquella cosa, situación y comienzan a recordar sin saber si nosotros cambiamos, sin saber si realmente hicimos un cambio y no cometimos ese error varias veces. Entonces como que nos vamos envenenando y comenzamos a creer que ya estamos desechados, como dicen por ahí, ya nos chupó el diablo y ya no tenemos ningún valor. Pues este video, si usted tiene esos pensamientos, este video es para usted, mis hermanos, porque a pesar de los errores que hemos cometido, humanamente sean pequeños o sean grandes o terriblemente inmensos, Dios tiene un plan para usted. Dios no lo ha olvidado. Dios te sigue amando. Pero para eso, cuando nosotros cometimos ese error, ese pecado, Dios necesita que nosotros confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos de corazón y nos apartemos de ese pecado, de ese error que cometimos. Por ejemplo, algo muy común que pasa hoy en día, muchachos y muchachas que han embarazadas, ya lo he dicho antes, la muchacha no se embarazó, mira qué embarazada como María, no, sino porque ocupó a un muchacho para que quedara esa muchacha embarazada y tal vez siendo menores de edad. Aclaro, no es que el bebé sea un error, eso jamás. Lo que sí fue un error es que esa muchacha quedó embarazada en una etapa de su vida que no era apta, no estaba en condiciones maduracionales, tanto fisiológicas como de aquí. Eso para aclarar. Ahora, es que caí en drogas y he estado indigente y ahora soy alcohólico y un montón de cosas. Todo eso, si nos apartamos y al haber cometido esos errores, y yo le pegué a la doña y destruí mi familia, o sea, errores que humanamente uno dice, eso está fuerte. Todos esos errores, no es que quedaste vetado, no. La misericordia de Dios es tan grande, mis hermanos, tan grande para los que comenzamos a amar a Dios. Y cuando me refiero a amar a Dios es que comienzo a valorar, ¿quiero amar a Dios siguiendo su palabra o quiero amar al mundo siguiendo sus corrientes de este mundo, ideas huecas y haga esto y practique esto y quién dice que esto es malo y un montón de cosas? Cuando hablo de errores, es cualquier tipo de error. Algo tal vez más sencillo. Chiquillos deciden, yo me salgo del colegio. Y los papás dolidos y todo el esfuerzo y toda la cosa. No, es que yo ya no voy a estudiar, yo no sirvo para estudiar, mejor voy a ir a trabajar en tal cosa. Y van creciendo y se dieron cuenta que esa decisión fue un grave error. Por dicha, por lo menos aquí en Costa Rica, hay varias modalidades para los que
los que ya son mayores de edad, que cumplen los 18 en adelante, pueden sacar primaria, pueden sacar secundaria, o sea, pueden avanzar. Ahora, el detalle aquí es que esos errores tienen consecuencias. Tendrán consecuencias que efectivamente van a repercutir para mediano plazo, corto plazo, largo plazo o para toda la vida. Ahora, entonces, Josué, ¿qué hago yo con mis errores? ¿Qué hago? Ya lo vamos a ver. Lean conmigo la primera cita. Miqueas 7:19. Él, o sea, el Dios poderoso, ¿verdad?, volverá a tener misericordia de nosotros. Ojo, sepultará nuestras iniquidades, o sea, nuestras perversidades, nuestros pecados, ojo, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! O sea, el Dios Todopoderoso va a echar hasta lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es un ejemplo para que entendamos, porque científicamente comprobado, científicamente sí, todavía no se ha podido llegar a la parte más honda del océano, porque es tanta la presión que ejerce el peso que al llegar se despedaza, se hace una pelotita, una nave, un submarino o algo, imagínense. Vea qué comparación más buena. O sea, Dios da a entender, no, tranquilo, yo tiro ese pecado del fondo del mar. O sea, quedan triturados, o sea, quedan despedazados esos pecados porque yo ya no me voy a acordar, tranquilos. Pero, volvemos a lo mismo, no nos perdonamos, comenzamos a acusarnos y un montón de cosas donde comenzamos a ser jueces de nosotros mismos. Donde el Dios Todopoderoso, que es el que juzga, dice que Él tira los pecados hasta lo más profundo del mar. Pero también no es que vamos a andar como Él me perdona, después le pido perdón y vuelvo a lo mismo y Él me perdona, o sea, seguimos cometiendo esos errores, o sea, no. Porque vean lo que dice la siguiente cita. Salmo 103, versículo 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová. Ojo, lento para la ira, o sea, Él se enoja, nada más que lo pospone y lo pospone. Y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ojo, o sea, Él se va a enojar. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ojo, Dios guarde. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Volvemos a lo mismo, o sea, los que se esfuerzan en seguir sus mandamientos. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Volvemos a lo mismo, a los que le temen, a los que somos hijos de Dios, que ya lo hemos hablado muchas veces, que no todos somos hijos de Dios, pero que sí somos creación de Dios, que es diferente. Solo para recordar, para ser hijo de Dios, hago una sencilla oración en mi cuarto. Señor, acepto que soy un pecador, te entrego mi vida, haz lo que tú quieras. Yo voy a ser obediente, voy a comenzar a leer manual de vida, voy a esforzarme a seguir lo que dice el manual de vida. Y ahí comenzamos a ser hijos de Dios. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de un personaje que ya lo hemos hablado muchísimo, el rey David. ¿Quién era el rey David? Un asesino y un adúltero. Parte de su historia. Errores que cometemos. Vean qué interesante. Resulta que el rey David, recordemos, mató a Goliat por medio de una piedrita como de río, una onda, pum, se le incrustó en la frente. Entonces él se hizo súper famoso. Bueno, estaba el rey Saúl, pero después ya Saúl fue quitado. Después ya pusieron a David como rey. El asunto aquí, mis hermanos, es que David era, por lo visto, enamoradillo. Estaba en la parte de arriba de su palacio, ve a una mujer, me imagino que atractiva,
y la vio desnuda porque se estaba bañando. Entonces él llamó que se la trajeran, yo no sé qué, y mire qué guapa que está, y imagínense toda la cosa. Pero como era el rey, bueno, de ahí, a él le dijeron, sí, pero ella es esposa de Urías. O sea, era casada. Uno normalmente, ok, listo. Pero él no hizo esto, él no hizo un alto. Más bien, dice la Biblia que se acostó con ella. Imagínense. Y para variar, resulta que está encinta, está embarazada. Qué interesante. Entonces, bueno, de ahí el hombre ya se preocupó, entonces ya manda a Urías a llamar, que vaya. Él trató de todas las estrategias. Primero lo emborrachó para que se fuera a acostar con su esposa, para encajarle, ojo, el bebé de David a Urías. Bueno, al final hicieron otras cosas, el rey David tratando de que vaya donde su esposa, vaya. Él dijo, no, porque yo soy leal, mi señor, ¿cómo yo puedo estar al lado de mi esposa y mis compatriotas en batalla? Urías siendo leal. Entonces al final le tocó a David hacer un escrito, Urías, lléveme esto al capitán. Y el escrito decía, póngame a Urías en la parte más brava de la batalla. Y efectivamente, a Urías lo mataron. Y después, como ya esa mujer ya estaba libre, él la agarró. Dirían aquí, qué hombre más malo, qué hombre más sin corazón, adúltero y asesino, qué bárbaro. Errores que cometen las personas. Repito, alguien diría por ahí, sí, Josué, pero eso es un errorzote. Humanamente uno diría, de ahí sí, asesino y se acuesta antes de que matara a Urías. Uno diría, sí, es que hay niveles de errores, de pecado, pero es que ese fue premeditado y planeado, porque muchas veces estamos igual que David. Y uno dice, merece la muerte, este inhumano. Pero vean qué raro lo que dice esta cita. Hechos 13, 22. Quitado o sea, el rey Saúl, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ojo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo? Así como lo oye. Dice Dios que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Qué interesante. Hasta uno se queda así como trabado, así como, déjeme para procesar esa información. Un asesino, una mujer casada, y para encubrir su pecado mata al esposo. Y dice en Hechos 13:22 que David es un varón conforme al corazón de Dios. No, eso está raro. Qué interesante, ¿verdad? Veamos ciertos personajes también que cometieron errores. Dice, Hebreos 11, 8 al 12. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. No sé si ustedes sabían que Sara tenía una concubina egipcia llamada Agar,
joven, por supuesto, donde Dios le da la promesa a ellos dos que van a tener un hijo y lo acabamos de ver, su descendencia va a ser como la arena del mar, las estrellas del cielo y esa promesa, ¿verdad? Pero resulta que pasaba el tiempo y de ahí Sara comete un error. Le dice a su esposo, de ahí, acostate con mi esclava Agar para yo tener lo más cercano a un hijo. Porque en aquel tiempo, todo de ahí, al ser esclava de Sara, al tener ese hijo, ella lo podía tener. ¿Ok? Eso por ahí. Eso es un poquito de historia, pero más adelante, en otros videos podemos adentrarnos sobre esos temas. Entonces Abraham, ¿verdad? De ahí, acepta y tiene un hijo llamado Ismael. O sea, Abraham falló, cometió ese error. Pero sale ahí. Dicen, muchas personas dicen que Hebreos 11 es como el salón de la fama. Por la fe esta persona hizo esto, por la fe esto, lo otro. Pero aquí interesante, ahí no están hablando de los errores de ellos. Ahora, ahí en mismo Hebreos 11, leamos los siguientes versículos. Versículo 24 al 28. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruiría a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora sigue Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Mató. No dijo que mátenme a aquel, no. Mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, un asesino. Pero ahí no vemos que es que Moisés era un asesino, no, porque Dios ya había olvidado esa situación. Igual con David ya había olvidado esa situación. En ese mismo capítulo leamos la siguiente cita, 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por el tiempo que me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, vea qué interesante, David ahí mencionado, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vemos que sale otro nombre, Rahab, que hace algunos años hablamos de ella, que era una prostituta, donde esa misma Rahab sale en el linaje de Jesucristo. Lo pueden ver, aquí le pongo la cita. Entonces, hermanos, es impresionante. También es mencionado alguien famoso como Sansón. Sansón con Dalila, que al final le corta, Dalila dijo, dígame cuál es tu secreto, que tienes esa gran fuerza. Entonces le dijo, bueno, si me cortan el pelo, bueno, la pulseó varias veces, pero Sansón la vacilaba, como decimos. Pero al final fue tanto que él, bueno, es que si me cortan el pelo, bueno, perdió su fuerza, le sacaron los ojos y al final él murió. Pero sale ahí también en Hebreos 11, en ese capítulo del Salón de la Fama. Pero ¿cómo es eso? Si son una bola de regueros de gente que cometió errores y hasta horrores. Por eso, esto es el tema, mis hermanos. ¿Qué hago con mis errores? Número 1, usted tiene que pensar que lo que usted ya tomó la decisión, lo hecho está. Número 2, no incurra en seguir practicando esos errores, esos pecados. Sálgase de esa condición de pecado. Y número 3, aceptar a Cristo en su corazón, como vimos en Miqueas 7:19, que Él hace una pelotita, no sé, los pecados, y los tira al fondo del mar.
Porque todas esas personas que salen en el Salón de la Fama en Hebreos 11 fueron unos grandísimos pecadores que se equivocaron y metieron, como decimos aquí en Costa Rica, las patas hasta el fondo. Pero vean, por la fe Abraham, que David, que Rahab, o sea, una prostituta, Moisés, asesino. Y esos solo aparecen algunos, porque hablemos de Pablo, el que se llamaba Saulo, no perseguía a los cristianos para matarlos. Hablemos de Pedro también, no negó al maestro, en lugar de estar en ese apoyo incondicional, lo negó 3 veces. Y después vemos en el libro de Hechos, ¿quién es Pedro después? Un hombre de Dios. ¿Por qué le estoy mencionando todos estos personajes de la Biblia, mis hermanos? Sencillamente porque ellos también cometieron sus errores. Bueno, y otro punto importante es, asuma sus consecuencias. No es que, bueno, yo voy a aceptar a Cristo en mi corazón y mágicamente las consecuencias de mis errores desaparecieron. No. Si, por ejemplo, usted ve la historia del rey David, él pagó caro las consecuencias de sus actos. Pero recuerde, él era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él fue consciente de sus errores, le pidió ayuda a Dios que le diera la fortaleza para enfrentar esos errores, cargar con esas consecuencias. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué hacemos con nuestros errores? Exactamente eso. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Si esos errores trajeron consecuencias graves, Dios, ayúdame a sobrellevar estas consecuencias. Yo sé que fue por mis actos, por mis acciones, por excluirte, por haber tomado esas decisiones sin tu consentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos con nuestros errores? Todo eso. Porque Dios no nos descarta, mis hermanos, como nosotros las personas solemos hacer eso. Dios no nos descarta como lo descarta las personas por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestro historial de vida. ¿Qué importa si usted hizo algo hace años pero usted ya se arrepintió? ¿Qué importa si usted, tiene una mala reputación porque usted ha hecho ciertas cosas? ¿Qué importa? Porque si usted se aparta de esos errores, de esos pecados, de esa condición de pecado, y usted le entrega a Cristo su corazón, dice Miqueas que Él esos pecados los tira al fondo. Si usted tiene un corazón dispuesto, Dios lo va a utilizar y Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Créanme, yo sé por qué se los digo. Entonces, mis hermanos, no se deseche usted mismo, no se autodeseche, porque Dios no te ha desechado. Dios te ama, y si usted no ha entregado a Cristo, aún dice la palabra de Dios que con cuerdas de amor nos atrae. Pero a veces somos tan duros de corazón como Faraón en los tiempos de Moisés, que no. Ya no le diga más no a Dios. Déjese envolver por esas cuerdas de amor. Déjese que Dios cure ese corazón. Deje que Dios esos errores, ese pasado, los tire al fondo de la mar. Porque si usted lee todo el capítulo 11, ahí no se menciona, es que David hizo esto, es que el asesino de Moisés. No, porque eso ya quedó atrás. Ellos decidieron cambiar. Al igual que esas personas tuvieron la oportunidad de ser instrumentos de Dios y de cambiar y arrepentirse, usted tiene la misma oportunidad. Así de simple. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerde, ya sabe usted qué hacer con sus errores. Nos vemos la otra semana. Y de verdad, siga confiando en Dios, siga creyendo en Dios. ¿Está bien? Ahora sí, nos vemos la otra semana. Hasta luego, bendiciones.